Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Inadaptado Podcast Show, su podcast favorito. Sí. El podcast más exitoso de habla hispana. Sí, exacto. De todo el condado. Definitivamente. De toda la cuadra. Episodio 57. ¿Sí es el 57? 57. Damn. 57. Se dice fácil, pero han sido más de un año. Más de un año de semana tras semana, si lo contáramos seguidos. De echarle ganitas y de hacer cosas que creemos que son, bueno, para nosotros nos divierte, pero que al mismo tiempo les puede edificar a ustedes. Empezamos este episodio, como siempre, muchachos, poniendo mi celular en silencio y preguntándoles cómo están. Robert, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, muy contento, emocionado de estar una semana más. Poquito tiempo ya queda para que sigamos aquí. Vamos a... ¿Cómo? Voy a soltar ahí. ¿Qué está pasando? Poquito. El spoiler ahí de lo que se viene. Naneshirri, Emanuel Gómez, ¿cómo estás, brother? Muy bien, Brian. Discúlpame. Sánchez. Sí, discúlpame. Mendoza. Fue mucha confianza y luego mucha formalidad, ¿verdad? Muy bien, amigo. Muchas gracias. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí una tarde más con ustedes. Haciendo esto que nos gusta. El episodio pasado estuvo muy bueno, se los recomiendo. Muy chido. No, y la misma gente nos respondió muy bien. Sí. Lo vieron bastante, hubo muchos comentarios y... Sí, muchos likes por ahí. Bueno, los voy a decepcionar, muchachos, porque este episodio es todo lo contrario al pasado. El pasado fue diversión, risas, y esto va a ser un análisis. Va a ser lloros, tristezas. Lloros, tristezas, reflexión profunda. Llantos. Llanto y crujir de dientes. Nada, no sé qué. No, pues es que realmente quiero abordar esto y es un tema que si lo... es que les quiero platicar. ¿Tú cómo estás, Brian? ¿No dijiste cómo estás? Yo estoy bien. Te siento tenso. Estoy tenso. Hoy ha sido un día... Un masajito. Por favor, gracias. Hoy ha sido un día más o menos. No todos nuestros días son... pero estoy bien, estoy súper bien. Gracias a Dios, realmente tengo mucho por lo cual agradecer. Pero fíjense que cuando escribí esto, o sea, cuando me inspiré en este tema, ya están viendo el título. No se lo he dicho ni siquiera a ellos dos. Ellos están así totalmente en ceros. Blanco. Estaba súper poético. O sea, estaba en un momento de reflexión súper profunda, súper intensa. Ya lo veo venir. Y hoy no estoy así. A ver, ¿cómo era el título? ¿Cómo era el título? Se llama... Ay, ¿cómo le quiero poner? Bueno. Nada es sagrado. Nada es sagrado. Nada es sagrado. Ajá, se escucha interesante, ¿no? Pues. Y de hecho, fíjense que también, si eres una de las personas que nos viene siguiendo desde cuando recién empezamos, tú sabes que si hay alguien aquí que le encanta tirarle al sistema y a la iglesia, soy yo. Y hoy voy a hacer totalmente lo contrario. Hoy voy a apoyar las posturas que regularmente casi nunca apoyo. Entonces, wow. Sí. Holy shit. Exacto. Barras. Entonces, se me hizo padre porque me sacó de mi zona de confort de lo que opino y lo que ya sé y lo que creo. Y es como que tratar de entender el otro lado. Y eso también se me hace muy interesante, se me hace padre. Estás haciendo un proceso de dialéctica. Ajá, estoy haciendo un proceso de dialéctica. Perro filósofo. Es más, a partir de ahora voy a hablar así. Ay, no se crean, muchachos. Entonces comenzamos con una pregunta, muchachos. ¿De qué forma ustedes creen que las instituciones actuales que conforman la sociedad han decaído? Primero es definir si sí creemos que han decaído o no. Bueno, ¿ustedes creen que estas instituciones actuales que conforman la sociedad han decaído? Las instituciones... Por ejemplo, dígase ¿cuáles? el gobierno o desde el punto también la iglesia, la familia, sí, el área laboral. Yo creo que en muchos aspectos sí, en otros no tanto. Ok. Como por ejemplo en la parte familiar sí creo que han decaído. Los valores familiares que hemos venido construyendo durante los años sí han bajado demasiado. Sí se han relajado ese sistema que teníamos. Sí está intentando cambiar, sobre todo en los últimos 20, 15 años, conforme a lo que venían haciendo nuestros antepasados, ¿no? Pero en otras cosas creo que sí estamos mejor. Por ejemplo, en el área de la tecnología, económicamente. De hecho, en muchas cosas sí hay una mejora. ¿Económicamente también lo crees? Sí, hay más, estadísticamente hay más ricos, pero también hay pobres menos pobres. Ok. Sí, a lo mejor la diferencia entre ricos y pobres está siendo muy grande, pero también los pobres son más ricos que antes.
Ok. A lo mejor se contrasta más, pero en general es mejor económicamente la sociedad, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos en México. Por lo menos en el occidente. Ok. En el sistema capitalista. Ok. Englobando todo América. Ok, perfecto. Robert. Pues yo la verdad es difícil saberlo porque tendría que plantearme si en algún momento estuvieron mejor. Al menos en el gobierno, no sé. Porque puede ser que en cuanto a corrupción sí haya empeorado bastante. Yo creo que claramente. Pero aún así creo que en eficiencia no estoy seguro que antes sea menos eficiente el gobierno a pesar de la corrupción. Pero quién sabe si la corrupción ha mejorado o empeorado, ¿eh? Más bien nos damos cuenta más. Quién sabe. Yo creo que sí, porque como que más y más gente quiere sacar rebanada de su pastel. Sí. Pero antes no se dan cuenta de nada. O sea, antes era muy, muy fácil hacer las cosas. Ahora... Entonces yo creo que eran menos los que sacaban tajada. A lo mejor sacaban un tajado más grande. No sé, es difícil saberlo. Puede ser que... No sé, es difícil saberlo. ¿Podrías opinar que a lo mejor ha habido más consecuencias? O sea, que antes. O sea, porque si igual antes eran menos los que sacaban tajada y eran menos consecuencias. Pero ahorita puedes ver que a lo mejor llevan tanto tiempo haciendo sus dagas que ya las consecuencias ya no son cosas que simplemente pasan por alto y no afectan a los demás. Es que es bien difícil saberlo porque en sí como sociedad vamos avanzando. Entonces es difícil saber si va empeorando, porque aunque fuera empeorando, seguimos avanzando en cuanto a mejorar las calles, que en cuanto a mejorar la calidad de vida de las personas, como decía Nane, independientemente de si vaya empeorando las condiciones de la institución, por así decirlo, del gobierno, seguimos avanzando como sociedad en cuanto a lo material. Ok. Entonces es complicado. Pero podemos entonces llegar a la conclusión de que por lo menos los sistemas que tenemos, si bien son falibles y tienen muchos errores, han logrado llevarnos todavía en un escalón de progreso continuo. Sí, claro. Sí. Hacia allá apuntan. Ajá, o sea, apuntan hacia allá, o por lo menos lo hemos experimentado nosotros de esta forma, y puede que estemos en un estado de privilegio que no es... Sí, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a lo utilitario, por así decirlo. En cuanto a la moral... Si usamos un esquema judeocristiano, pues definitivamente se va deteriorando. Sí. Los amo, muchachos. ¿Por qué? Fue el perfecto segue que necesitaba para también hablar de ese tema. O sea, porque una cosa es qué tan efectivo puede ser en el aspecto económico y social. Pero también cuando ya empezamos a hablar del aspecto social, si bien se ha mantenido, Nane dice una realidad que para mí también yo la comparto, es que sí ha habido un desgaste, por lo menos moralmente, en ese sentido. Robert, ¿tú piensas eso? Sí, en nuestro esquema de valores judeocristianos creo que sí ha habido un deterioro. Y les voy a leer un poquito de los apuntes que adapté aquí. Le puse: alrededor de nosotros, las instituciones antiguas como el matrimonio, la religión, la familia y ciertas escuelas de pensamiento clásicas parecen estar desmoronándose. Pero una sociedad enfocada solo en preservar las tradiciones se estancará rápidamente, y así como en la naturaleza o en nuestro mismo cuerpo, hay células viejas que deben morir para dar paso a otras nuevas y más saludables. Pero cada vez más y más sucede que la gente comienza a idealizar y embellecer de un sobremanera el nihilismo, el antiteísmo y otras filosofías que desalientan a las personas de mantener tradiciones o vivir de la manera que lo hicieron sus antepasados. Aún más problemático es que la mayoría de estas personas están adoptando estas ideologías en una persecución ciega de la felicidad. De alguna manera les han hecho creer que no tener un trabajo estable, rechazar el compromiso, rechazar una carrera, no tener hijos y abandonar cualquier cosa que circunde lo religioso o lo espiritual les hará sentir más plenos y felices. Pregunta: ¿han estado cerca de personas que piensen así? Por ejemplo, ¿les ha tocado escuchar que están con alguien que les dice: no, yo no me quiero casar? O no, es que siempre en las iglesias es lo mismo. Siempre nada más, bueno, that's me, ¿no? Siempre nada más están robando. Ay, no, es que la verdad las iglesias solo ya pasaron de moda. O ay, no, es que la neta la religión, siempre dicen una cosa pero hacen otra. O sea, sí o no es súper común, más de lo que uno nos gustaría, ya entrando como que un poquito más en la materia de lo espiritual y lo moral. Pues ya toparse con gente que siempre dice eso y que tristemente para nosotros como creyentes es bien complicado poderlo refutar.
Ujú. Sí, cada vez hay más gente diciendo ese tipo de cosas, que no se quieren casar, que no les gustan las religiones, que no creen en Dios y demás. Pero exactamente hacia dónde vas, o sea, ¿cuál es el punto? No lo alcanzo a comprender tanto. Disfruta el viaje, no te preocupes. Disfruta el viaje. Entonces, el pensamiento progresista general de la sociedad. Exacto. Todos quieren sonar progresistas en general. Incluso los mismos cristianos quieren sonar progresistas. O sea, los cristianos modernos cada vez más vemos mensajes como mínimo que se intenten ver que apoyan a la homosexualidad como tal. O que, no, mínimo que no están en contra, ¿no? Que no están en contra. Y a veces son medio... Les ponen a sus temas, a sus prédicas, a lo que sea... Títulos así medio clickbaiteros... En los que pareciera que están apoyando 100% la homosexualidad... En todo sentido. O la verdad es que es muy raro ver... bueno, sobre todo en cortes relevantes... Que ataquen y digan literalmente... La homosexualidad es un pecado. Ajá. Sí. Y aquí en general, con los temas que se consideran de pensamiento progresista, los cristianos modernos fuertemente buscan que se les vea como pensadores progresistas, ¿no? Sí, exacto. Y mucho tiene que ver con eso que les comentaba del nihilismo, o sea, no podemos realmente conocer la verdad porque es ajena a nosotros en nuestra experiencia humana, cuando como creyentes no deberíamos de pensar así. Entonces vemos que este tipo de corrientes nuevas a nosotros nos ponen como en una encrucijada de decir, híjole, a veces hasta un cristiano piensa igual que ellos, ¿no? O sea, en tu corazón no lo dices, pero si dices, chale, pues ¿qué le digo? Sí, es cierto, o sea, sí he visto en mi iglesia que no se mantienen firmes, o sea, o que se van por la primer tendencia que sale nueva o cosas así. Realmente no existe todavía, o ha dejado o ha decaído este concepto de decir, ¿sabes qué? No estoy... Y eso al final lo voy a tratar, ¿no? O sea, pero no estoy defendiendo lo negativo de lo tradicional, ¿no? O sea, pero estoy diciendo que hay un sentido muy fuerte en permanecer firme en tus convicciones pese a esta nueva... Y que cada vez es más fuerte ola de neoliberalismo. Es que siento que es una palabra que ya manchó muchísimo el presidente de nuestro país. Entonces vamos a decirle, ¿cómo dijiste tú? Progresista, exacto. Esa palabra me gusta más. Creo que es un poquito más... describe mejor las circunstancias. Entonces este progresismo constante creo que sí está afectando bastante... Por lo menos cómo vivimos el cristianismo y nuestras tradiciones, ¿no? O sea, donde ahora hay creyentes que no voy a ahondar si está bien o está mal, pero porque otro lo dijo, sí es cierto, entonces está bien fumar, está bien tener, no sé, o sea, hacer algo que en la Biblia se nos dice que no está bien, o se nos dice que no debe de ser. Por ejemplo, no te unas en yugo desigual. Eso, o sea, es algo, eso creo que sí es un consenso general, que todos los cristianos, aunque lo puedan practicar, sabemos que no está bien. ¿Quién sabe, eh? O sea, puedes andar con alguien que sabes que estás mal, pero tú sabes que estás mal. ¿Sí me voy a entender? O sea, la perspectiva bíblica es bien clara de decir, no te unas en yugo. No, pero quién sabe si todos están de acuerdo, ¿no? Ajá, sí. Por lo menos saben que están mal. No sé. ¿No? O sea, no creo, Bueno. Pero regularmente, bueno, sí te puedo apoyar un poco, que sí he visto las iglesias. Al menos yo no he escuchado a un pastor que diga que está bien. Sí, no. Sí. Exacto. Pero muchos por el simple hecho de que no se diga que está mal, cristianos nuevos que llegan directamente a iglesias relevantes, pues nadie les dice que está mal, entonces para ellos ni siquiera es un tema, pues. Exacto. O sea, no, me encanta. Estamos en una muy buena sincronía, muchachos. Voy a pasar a mi siguiente punto. Tú estás así como que viendo todos los puntos. Nosotros estamos en ¿con qué está pasando? Okay. Solo dije hola. Por eso son mis amigos. Exacto. Hola. Justo lo que quería que dijeras. Entonces, no sé, ustedes van a lo mejor no dura mucho, pero yo creo que sí, porque al final todavía quiero aderezar un poquito más ciertas cosas. Pero expongo la idea y la platicamos. ¿Sale, vale? Ranch. Le ponemos ranch. Un chipotlito. Algo rico. Mucha gente el día de hoy tiene una profunda tristeza respecto a la vida y esto probablemente les haga más fácil de guiar y dirigir. Esto probablemente hace más fácil guiar y dirigir toda esta amargura del pasado y de construir absolutamente todo lo que llevó al mundo al que hoy conocemos. Pero, ¿y si no es tan sencillo? ¿Y si la razón por la que nos hemos sentido peor y peor cada año que pasa no es por las cosas sin sentido que alguna vez consideramos sagradas, sino por la ausencia de estas cosas sagradas que han dejado un vacío dentro de nosotros? Los problemas que vivimos como sociedad hoy en día son causados
eso es pregunta, ¿son causados por maneras de vivir anticuadas o solo estamos fallando crónicamente en comprometernos? La búsqueda del progreso nos ha llevado a abandonar la formación de carácter y desviar la mirada de la responsabilidad de nuestro rol sobre la sociedad que criticamos constantemente. Siempre hay alguien a quien acusar, alguien a quien culpar, alguien a quien demandar o una idea puesta por alguien más en tu cabeza que te hizo incapaz de vivir fiel a ti mismo. Cuando comienzas a convencer a los demás de que nada es verdad, la moralidad es subjetiva y de que puedes ser quien tú quieras, también los estás privando de su habilidad de crear una versión estable de la realidad. ¿Qué piensan de esto, muchachos? Es un poquito de lo que ya platicamos, pero... Sí. Y esto es algo que también menciona en algunos libros y lo he platicado con ustedes. Lo tapo aquí en la pantalla para que no lo lean adelantado. Y es algo que a mí me impresiona bastante y espero lo pueda estar plasmando a los que nos escuchen. Pero el poder de no decir, las consecuencias de no ser honesto contigo mismo. Eso es algo que a mí se me hace bien impresionante. Y que al final de cuentas no eres honesto contigo mismo y eso hace que escapes, o es como una especie de escape de una responsabilidad que debemos adquirir. Primeramente contigo mismo y con Dios, pensémoslo así, ¿no? Pero si te estás equivocando, digamos, si estás pecando, si estás con una persona que no es un yugo desigual, o si estás incurriendo constantemente en el pecado de la homosexualidad, el decir, no, es que yo estoy bien, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo hacer lo que a mí se me apetezca porque esto me da placer, esto me hace sentir bien, entonces no puede estar tan mal. Todo eso te va distorsionando de la realidad. No sé ustedes qué piensan al respecto. Sí, claro, se va haciendo un callo, se va haciendo... pues pasa en cualquier pecado. Una vez lo haces, lo sigues haciendo y se va haciendo un callo. Y sobre todo, si es algo que la sociedad también lo está promoviendo y lo está apoyando. Tú mismo te vas creando historias de autojustificación de por qué estás haciendo las cosas. Entonces, cada vez más lo estás viendo y estás pensando en que está bien lo que estás haciendo o al menos que no está mal. Y al principio, a lo mejor la primera vez que lo hiciste, te pasa que te sientes muy mal. Pero ya después, cada vez pues lo estás siendo menos consciente de ese sentimiento y lo ignoras. Sí, de acuerdísimo. Y para justificarte es cuando empiezas a buscar culpables, ¿no? Y es justo lo que leía, ¿no? Así de que, no, es que la religión ya es muy anticuada, o es que tú qué vas a saber, o si Dios es amor, Él me puede perdonar. Pero empiezas a buscar culpar a otros o justificar que esa idea que te implantaron no es la correcta o no está bien. Todo con aras de seguir en el... Vamos a utilizar una expresión que utilizan a lo mejor en otros podcasts, ¿no? En ese círculo hedonista, ¿no? De decir, no, es que esto me da placer inmediato, le voy a seguir por ahí, pero realmente nunca encuentras la satisfacción. Siempre, como dice Nane, ¿no? Siempre buscas más, y a lo mejor ya pasaste una línea. Ya hiciste algo que a lo mejor te juraste nunca volver a hacer, y ya después eso lo haces tan comúnmente que empiezas a buscar hacer algo más que te dé todavía más gratificación. ¿Tú qué piensas, Robert? Yo creo que es una realidad. He visto muchos cristianos, muchos colegas podcasteros, saludos. Con amor. Clásico, ¿no? Y un poquito de sarcasmo. Que van cada vez más dan un pasito más de su propia frontera. Y luego un pasito más y un pasito más. Pero veo que... Están como que estirando, ¿no? A ver hasta dónde puede. Pero veo que se empeñan mucho en convencer a los demás que están bien. O sea, en demostrarle a los demás que estás mal en tus creencias anticuadas. Mira, por esto, y fíjate, ya no seas retrógrada. Pero los ves que es una obsesión tan grande que todo el tiempo hablan de temas polémicos, por así decirlo. Totalmente. Dejan lo básico. Lo básico. Entre comillas. Lo esencial. Sí. Por estar en estos temas que a mí me hace pensar que no quieren convencer a los demás. Se quieren convencer a sí mismos. O sea, eso para mí me grita más. Que quieren convencerse más a sí mismos. Y buscan la aprobación de los demás para sentirse bien con esas ideas que ni ellos mismos en su interior están bien convencidos, claro. Yo creo. De acuerdísimo. Y qué bueno que tocaron ese tema. No, excelente. Me lo tomarás a broma, Nane, pero... Aquí va. Las cosas que son sagradas no lo son porque sean verdades científicas. Las cosas son sagradas porque estas cosas sirven la valiosa función de mantener la unidad en forma
de que lo contrario, de que en forma contraria sería difícil lograr. Como por ejemplo un código de honor o el mismo matrimonio. Lo sagrado pone una cubierta simbólica dulce sobre cosas que comúnmente serían amargas, duras o cosas que no deseamos, pero que sirven un propósito inmenso como una carrera, digamos, o sea, estudiar una carrera o la crianza de tus hijos. Y puse aquí entre comillas, se huye de lo sagrado como quien huye del sufrimiento, sin entender el valioso tesoro que éste nos trae. Cuando nada es sagrado, tienes la libertad de ignorar lo intangible, de ser indulgente en cualquier cosa que tenga una recompensa inmediata. ¿Indulgente? Indulgente. La indulgencia claro. Es como cuando te permites a ti mismo, Uh-huh. y es justo lo que hablábamos, ¿no? De justificarte. De justificarte en cualquier cosa que tenga una recompensa inmediata y de acudir al victimismo cuando alguien te someta a un estándar. En este caso podemos hablar del carácter de Jesús, ¿no? O sea, de cómo Jesús no hubiera hecho lo que muchos cristianos ahorita dicen. No, sí, es que Jesús era chido y Jesús te ama. O sea, no sabemos realmente cómo hubiera actuado Jesús porque son circunstancias que no quedan plasmadas en las Escrituras, ¿no? O sea, que ya nosotros queremos como que darle ese sentido. Y le puse, necesitamos comenzar a tener discusiones reales como personas sobre lo que merece ser sagrado. Necesitamos ser honestos sobre las cosas que nos traen plenitud y qué tipo de infraestructura social es necesaria para sostener estas cosas. Y aquí entramos, muchachos, en el tema del día de hoy. Qué buena introducción. Pero luego... ¿Ustedes qué consideran sagrado? Porque es aquí donde quiero explicarme un poquito, ¿no? O sea, realmente podemos... Y justo estaba escuchando otros podcasts que se me hizo más o menos la opinión de unos chavos que estaba escuchando que hablaban en defensa de los sacramentos. Y no me quiero ir por ahí, por eso lo traigo a tema, ¿no? O sea, no quiero yo establecer... Ubican más o menos qué es el término sacramento, ¿no? Sacramento yo lo relaciono 100% con el catolicismo. Sí, Definitivamente, sí, definitivamente, ¿no? Los católicos o la religión católica apostólica romana tiene este rollito de 7 sacramentos que son cosas, y eso es algo que más o menos a sus términos puede que lo esté malinterpretando, pero según yo a esto se refieren. Son cosas, símbolos que reflejan la gracia de Dios, pero que te acercan al mismo tiempo a Él. O sea, y quiero alejarme por completo de todo eso porque estamos hablando de que el cristiano es algo por gracia y que no hay nada que pueda acercarte más a Dios. ¿Sí me voy a entender? Entonces, para mí el sacramento en esta definición falla en el sentido de que no hay nada que tú puedas hacer para acercarte más a Dios. Pero sí hay cosas sagradas, sí hay cosas que tú puedes definir como inamovibles en tu vida que definitivamente te van a ayudar a permanecer en el camino. ¿No hay nada que no puedas hacer para acercarte a Dios? En el sentido de salvación, en el sentido de gracia. En el sentido de gracia y salvación. Ajá, exacto. Sí, o sea... Pero de conocerlo y de estar más cerca de Él, creo. En el hecho de que tú puedas dar algo de lo que has recibido, no. En el hecho de que tú puedas recibir más, crecer más. Sí, en ese aspecto estoy de acuerdo. En ese aspecto, sí. Robert, ¿tú qué piensas? Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso que dijiste. Yo, sinceramente, creo que aún el que yo sienta deseos de agradecer a Dios, yo creo que viene del mismo Dios. Porque yo soy de una postura... más de atribuirle todo a Dios que a mí mismo. Uh-huh. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo me siento afortunado porque Dios está presente en mi vida y sé que si Él no estuviera presente, no podría estar yo buscándole constantemente, etcétera, etcétera. Porque veo tantos casos que digo, ¿qué tengo yo de especial que no tenga fulanito, sultanito y perenganito? Entonces, de acuerdísimo. Y así, o sea, en esa perspectiva yo siento que si nosotros pudiéramos hacer algo para responsabilizarnos en nuestro rol como creyentes en la sociedad, pues sería empezar a permanecer o a sostener con más fuerza esas cosas que consideramos sagradas. Y aquí viene, ya más o menos sí se entiende el concepto en el que quiero hablar de lo sagrado, ¿no? O sea, son esas cosas, esos atributos, esas características a lo mejor de Jesús que se han ido perdiendo con el tiempo en aras de ser modernos y de ser progresistas, pero que a lo mejor era lo que realmente nos daba cordura en esta vida tan posmoderna. Uh-huh. Entonces, si ustedes tuvieran cosas que consideran sagradas, ¿cuáles serían, muchachos? La palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios. Creo que tiene que ver mucho con un tema que fueron hace unos 20 episodios. De las... ¿cómo se llamaban?
Cuando... se me fue el nombre. ¿Los dogmas? Los dogmas. Ah, ok. Sí, ¿no? Tiene que ver mucho con esto. Como poner realmente las cosas que son... no son negociables. Exactamente. Ajá, que no son exacto. negociables, que no son a interpretación. Y las otras cosas que dentro de esas reglas, pues Ajá. ya tú vas jugando con la pelota, ¿no? No me acuerdo si ese episodio lo dirigí yo, pero muy probablemente si fui yo estaba atacando los dogmas, entonces hoy los estoy defendiendo, muchachos. No estás atacando. No estás Un atacando. poquito sí. Algunos Ajá. que yo creo que en su momento los discutimos y eran bastante Dudosos. discutibles. O sea, si Sí. deberían de ser sagrados. Ujú. Robert, ¿tú qué considerarías como algo sagrado en tu vida? Algo sagrado. Jesús en mi vida es innegociable y sagrado. La figura de Jesús en mi vida. La figura de Jesús y todo lo que implica, ¿no? Seguirlo, imitarlo. Ujú. Yo les pongo otro ejemplo y a lo mejor así ya me entienden un poquito más. La familia. Ok. Para mí sagrado es la familia, ¿no? O sea, el anteponer la salud emocional, espiritual, mental de tu familia por encima de cualquier tendencia social. ¿Sí me voy a entender? O sea, si llego Sí. a casarme, si llego a tener hijos, yo pondría a la familia en ese lugar sagrado de decir, ¿sabes qué? Mi núcleo familiar va a determinar el éxito, por así decirlo, va a ser un reflejo del éxito que yo tenga en mi vida espiritual. Entonces, yo no podría permitirme fracasar en mi familia si me digo cristiano, por así decirlo, ¿no? O sea, porque he visto muchos cristianos que sacrifican, así avientan Sí. al barranco lo familiar por la posición, por el dinero, por otras cosas. O por el ministerio. O por el ministerio, sí. En este caso, pues la posición, ¿no? O sea, la posición de a lo ¿Te mejor de refieres a que eso? eres pastor o eres servidor Claro. o quieres quedar bien y dejas tu familia de lado cuando realmente tu prioridad debería ser tu esposa, tus hijos y ya después tu trabajo y ya después la iglesia. ¿Se les viene con este ejemplo algo más? ¿Algo más de cosas sagradas? Sí, que sería, por ejemplo, la amistad también sería algo sagrado para mí. Sí. En el sentido de que eres el resultado de las personas con las que más convives. Te permitirías... Dejar a cualquier persona Ajá, exacto. convivir. permitir que Ok. cualquier persona conviviera contigo. No sé, son ejemplos interesantes, ¿no? O sea, Sí. que uno no pensaría así de bote pronto, sí, Ujú. esto es sagrado para mí. Pero al mismo tiempo es parte de la, ¿cómo decirlo? De la influencia que ya tenemos en esta sociedad, ¿no crees? O sea, y es complicado. O sea, es aquí donde me cuesta trabajo defender esta idea porque yo siempre en lo general pienso que es mejor renunciar a aquello que te hagas lucir más santo por el bien común. O sea, de decir, si mi santidad va a atropellar la integridad de otra persona, renuncio a ella. O sea, ¿Cómo? en el sentido, por ejemplo, no quiero utilizar ejemplos muy Drásticos. muy reales porque sé que hay personas que nos escuchan, pero he visto personas que por solo ser servidores ya empiezan a actuar diferente con otros hermanos en la fe. Pero ahí no sería como la santidad. Exactamente, ¿no? es lo que iba a decir. No, definitivamente no, pero ellos creen que sí. Sí, es la creencia de la santidad. Ajá, exacto. O sea, ellos empiezan a poner en prioridad como que a mi rol. O sea, soy fulanito, ¿no? O sea, no me puedo juntar contigo. O sea, y en ese sentido es donde me cuesta trabajo, pero entiendo la importancia de no dejarte diluir por el progresismo, si me doy a entender. Ujú. Entonces, ¿se les viene a la mente algún otro ejemplillo? Pues Sé que es yo creo complicado. que... Yo diría que el amor por encima de las demás cosas. El amor, la justicia. Exactamente. ¿El amor por encima de la justicia? No, Yo- el yo amor para mí y sí. la justicia. Para mí también. El amor por encima de la justicia. Dude, Sí, es lo que hizo Dios. Exactamente. Es lo que hizo Dios. Su Nosotros, amor ¿qué era rebasó lo toda justo? justicia que estaba establecida. Sí. Solamente estaba analizando qué tan capaces realmente somos de imitarlo de igual forma, si me doy a entender. No, es difícil también, por ejemplo, mantener todo el tiempo algo que tú crees tan sagrado como la familia. Es Ujú. difícil todo el tiempo estar unidos con la familia. Pero Ujú. sabes que es sagrado. O sea, sabes Sí, que es la familia. O Tienes sea, razón. es como la práctica y Ajá. la teoría. Ujú. La teoría sabemos que la familia es sagrada, que el amor está encima de la justicia. Ujú. Ahí el tema, la batalla es hacerlo. Sí, de acuerdísimo. Sí, tienen razón. Pero podemos hablar ya de esos conceptos como el amor, la justicia, y bueno, termino entonces mi dictado. Necesitamos significado en nuestras vidas, y aun cuando lo sagrado ha sido históricamente una herramienta imperfecta, nos llevó hasta donde estamos.
Puedes ser el juez de si estamos o no haciéndolo bien en una sociedad que se aparta cada vez más de esto. Al final, debes decidir por ti mismo y por tu familia qué será sagrado para ti, y debes ser un faro para que otros te sigan. Así que sé un faro de bondad, honestidad y fortaleza, porque una sociedad que pierde lo sagrado puede también estar perdiéndolo todo. La mente es un auditorio donde las voces de la sociedad nos agobian constantemente. Es nuestro deber levantar la voz y traer orden al mundo interno, y así evitar que estas voces ahoguen nuestra identidad. Porque sin saber, en ocasiones, como un milagro, hay un completo silencio. Y es ahí donde nuestra voz puede transformar el mundo. ¿A qué viste eso? Sí. A las 3 de la mañana llorando. Te quedó bueno, amigo. Sí, sí les gustó, muchachos. Esto último, pues hago énfasis en eso, ¿no? O sea, va a haber momentos en la vida donde ser cristiano, donde ser creyente, tiene que salir a relucir, donde no lo puedes callar, donde no lo puedes ocultar. No puedes decir, ay, sí, en pos del progresismo vamos a deconstruirnos y vamos a dejar que todas las filosofías actuales nos pisoteen y transformen lo que hoy pensamos del cristianismo. No puede ser así. O sea, va a haber momentos donde simplemente vas a tener que parecer anticuado, vas a tener que parecer una persona retrógrada si tú quieres, pero pues realmente es lo que es. O sea, y creo yo que Jesús tal vez sí lo experimentó de esa manera, ¿no? O sea, porque querían, los fariseos y los escribas querían poner a Jesús en ese nuevo margen judío que habían ellos inventado, ¿no? De cómo ellos sí estaban en lo correcto y Jesús trajo lo antiguo, y Jesús trajo lo que ya estaba escrito. Y es en esa forma donde nosotros tenemos que, o por lo menos con este podcast, este capítulo, este episodio, y quisiera alcanzar a transmitir un poquito de lo importante que es permanecer y tener conciencia de cosas que sean sagradas, que no sean negociables dentro de tu vida. Sí, claro. Yo decías aquí un punto que lo quería tocar, pero aquí las cosas no son sagradas, son sagradas no porque lo dicen que son verdades científicas, ¿no? Las cosas que son sagradas no lo son porque sean verdades científicas. Este punto se hace, lo podemos desglosar más. Sí, adelante. Verdades científicas y verdades filosóficas, verdades de ciencias humanas. Y es lo que siempre hemos dicho. O sea, muchas veces queremos contradecir con la misma filosofía y lógica humana cosas que no se pueden hacer de esta manera, porque las reglas están puestas por humanos. O sea, las reglas de estas ciencias y de la filosofía están puestas por humanos. Entonces, ¿cómo podemos contradecir algo que es sagrado, algo que es de Dios, algo que es divino? ¿Cómo podemos debatir algo que es divino con las cosas del humano, pues? Sí, y fíjate que lo más curioso de todo esto es que aún en este mundo progresista ya ni siquiera se apelan a las verdades científicas. Entonces, se me hace incoherente que hoy en día... Como que yo digo que sí se apelan. No, o sea, por ejemplo, hablemos de la identidad de género y la ideología de género. O sea, eso no tiene ningún respaldo científico. Biológicamente, ¿no? Biológicamente, que sería una verdad científica. Pero psicológicamente sí. Pero se nos ataca a nosotros, por ejemplo, como cristianos, por no andar sobre verdades científicas, cuando esta ideología pues se aparta por completo de toda racionalidad. Es que mi lógica es esta. Tal vez científicamente o biológicamente no, pero psicológicamente sí. O sea, psicológicamente hay estudios que pueden decir que las personas nacen hombres, mujeres o homosexuales. Literalmente hay estudios que dicen eso. Pero, de nuevo, esos estudios son hechos por humanos. Son hechos por personas que no creen en Dios. Por personas humanas y que son personas falibles, ¿no? Entonces, ese es mi punto. No puedes atacar de la misma manera el argumento de que sea una ciencia humana. No lo puedes atacar con la misma ciencia humana, porque son las reglas del humanismo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ahora, ¿hasta dónde? Es que es complicado porque hasta en qué punto ponemos el límite. O sea, porque si quisiéramos quitar, y yo mismo lo digo porque yo no encuentro una respuesta. Si quisiéramos quitar de la ecuación de nuestro acercamiento hacia Dios, o todo lo que se refiere con la vida, pero a través del ojo de Dios, si quisiéramos quitar de la ecuación la lógica humana, es imposible para nosotros hacerlo, entenderlo. Claro. O sea, no tenemos ningún tipo de brújula porque
nos acercamos y decimos la Biblia, para poder racionalizar la Biblia usamos nuestra lógica. Entonces, ¿dónde podemos poner el límite? Porque no podemos creer todo literal y tenemos que hacer un razonamiento de qué es lo que se quiso decir ahí, o qué quiso Dios transmitirnos a través de cierto pasaje o no. Y yo digo, ¿cómo podemos decir, no, pues es que esto lo estás pensando como ser humano? Pues, ¿cómo lo voy a pensar? Soy un ser humano. ¿Cómo puedo...? Es bien difícil, o sea, ¿dónde ponemos el límite de en qué puntos racionalizar, en qué punto no? ¿Qué es sí, qué es no? Es muy complicado, pues. Y es que, ¿sabes qué, Robert? Eso precisamente que tú dices, creo yo que es una consecuencia de esta ola nihilista, ¿no? Que nos dice, es que no podemos acceder a la verdad. La verdad nos es ajena, puesto que todo lo percibimos desde nuestra experiencia humana. Cuando creo que el parteaguas, o lo que para nosotros es lo que algún día nos tronó los fusibles, es la fe. Exactamente. O sea, cuando hablas de la fe, es decir, ¿sabes qué? Esto pues es totalmente ilógico, excede cualquier tipo de razón, pero para mí tiene sentido. O sea, no porque yo pueda, o porque yo lo haya hecho, o porque haya un background histórico o escolástico, no sé cómo decirlo, como de preparación universitaria, y entonces soy capaz de entender la fe, sino que Dios me la da. O sea, y es ahí donde es una locura para... Es locura, es incomprensible, o sea, porque dices, al final vamos a caer, pero no lo digo en el mal sentido, sino vamos a llegar al punto de que es más una experiencia personal que nada. Sí. El cristianismo y la fe. Sí. Estoy de acuerdo, o sea, y por lo menos para mí, no es como que invitarte a que tengas tu experiencia personal y que cada una es diferente, sino que es todo lo contrario, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es hora de volver a voltear a ver hacia atrás, ver a Jesús y entender dónde se sustenta esta fe, porque Él es el autor y el consumador de esta. Entonces, si la tenemos es gracias a Él. Y de alguna forma, pues Robert lo dijo desde lo primero, ¿no? Jesús. O sea, y quería que esa fuera mi conclusión, ¿no? O sea, tenemos que tener como centro, como lo más sagrado de toda nuestra vida, todo lo que Jesús dijo e hizo en esta tierra. Entonces, porque, no sé, siento que se pierde tanto tiempo hablando de otros filósofos, de otros teólogos, de lo nuevo, de lo moderno, cuando Jesús siempre ha sido suficiente. No sé ustedes qué piensan al respecto, o sea... Sí, de hecho, hay muchos debates en las iglesias de la sana doctrina, de si se debe escuchar música, o sea, ya cosas que ya hemos tocado de sobra. Pero para mí el único punto que debería de existir, si se predica o no, realmente, que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados. Fuera de ahí, eso es realmente lo que se centra el cristianismo. Si Jesús murió por nosotros o no. Todo lo demás... salvo algunas cosas que sí están muy explícitas, como el homosexualismo, la fornicación, el adulterio y demás. Todo lo demás está bien difícil realmente tener una postura así súper tajante, como muchas veces la tenemos en las iglesias. Entonces, para mí es lo que yo siempre he dicho: si tú crees que Jesús resucitó y murió por tus pecados y que Jesús es el centro de tu vida, todo lo demás es lo de menos. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Aunque fíjate, y eso va muy de la mano con medio la corriente de Kant, ¿no? Que él decía que los hechos como tal no son debatibles. Él decía, ten tu marco moral sobre las acciones y apégate aunque el mundo arda. Que él creía que mentir siempre va a estar mal, no importa la situación, ¿no? O sea, su corriente era muy tajante, pero se me hace muy, pues sí, abrupta. Coherente, o sea, ¿no? Es coherente, pero no se me hace sostenible. Sí, o sea, mentir, analizando eso, ¿mentir siempre está mal? No, la verdad es que no. Te quieren asesinar o a tu familia. O sea, pero vamos a última instancia, o sea, vamos a hacerlo dramático, ¿no? No, pero pues por eso, o sea, el siempre ya anula la regla. O sea, ya tienes que llevar la regla hacia los extremos para probar su validez. No sé, siento que es algo que puede que cambiemos de forma de pensar con el tiempo. O sea, porque conforme vas entendiendo que tu vida es eterna, o sea, tal vez pues tenemos apegos porque somos jóvenes y queremos lograr cosas, pero tal vez a una persona de 50 años, 60 años, 70 años, tal vez es más capaz de vivir acorde a eso porque dice, ¿sabes qué? O sea, mátame. Estoy consciente de que mi vida es eterna, ¿no? O sea, ya logré a la mejor cosas, ya estoy en un punto donde no estoy deseando tantas cosas en esta vida.
Y sí, puedo vivir. O sea, no sé cuántos años tenía Kant cuando escribió esto, o cuando lo pensó. Pues fue prácticamente la columna vertebral de toda su filosofía. Y no sé a qué edad lo escribió, pero su contexto pudo haber significado mucho en la valentía con la que afrontaba, pues, el desprenderse de su misma vida. Tal vez no se iba de extremos tanto, ¿no? O sea... Sí, era extremista. O sea, para él era como... Su sello distintivo es ser así de extremista. Pues. Esa era como su corriente era tal cual en decir... y creo que una frase era eso. Sé coherente contigo mismo o aunque el mundo arda. Pues aunque todo se vaya a la goma, tú... Voy a empezar a leerlo. Ay, no es cierto. Pero es complicado, o sea... Sí, que de nuevo los absolutos siempre son complicados. Claro. Sí. Y de hecho... Simplemente como que... Y con esto, o sea, yo no pienso al 100% así, pero traté de ejercer como una defensa en base a esto porque se me hace que hay mucho que rescatar de todo lo que se mencionó. Pero lo esencial para mí sería que los seres humanos hasta el día de hoy y siempre tienen la tendencia a idolatrar cosas, a adorar cosas. Entonces... Para mí esta es como una invitación de decir, reestructura aquello a lo que le llama sagrado, ¿no? O sea, y vuelvo y visito esa idea que me gusta mucho, es que tu santidad no atropelle la integridad de otras personas. O sea, si tú quieres guardar, no sé, tu familia, o sea, que esto no vaya a implicar, por encima de todo, ¿no? Así de, si tocas a mi hija te mato, o sea, porque eso sería un extremo, ¿no? O sea... Pero no, y además Dios es el que te guía y orar también podría ser algo muy sagrado, ¿no? La relación con Dios es algo que a lo mejor no se mencionó, pero no por no mencionarlo no lo tenemos en mente, ¿no? Sí. Pero confiamos en que Dios es el que nos va guiando y en oración pues obviamente todo se va balanceando. No sé qué piensan. Sí, claro. La oración también es algo sagrado. La oración, la adoración. Sí, o sea, puede que ahorita escucha de la sana doctrina va a estar así, ¡no! ¡Solo Dios es sagrado! Pero a eso me refiero, o sea, no me refiero al sentido literal de sagrado, pues es que divino, ¿no? Lo sagrado es muy subjetivo, o sea... Sí, la misma definición, cada quien puede tomar el significado que quiera a la palabra sagrado, a menos que te apegues a una definición de diccionario Webster o algo así. ¿Qué definirías como sagrado? O sea, en su definición literal, que no es lo que estoy tratando de hacer, es como aquello que es divino, ¿no? Que tiene rasgos divinos o que es digno de apreciar por su carácter no humano en su divinidad y santidad y todo ese rollo, ¿no? Entonces yo apelaba a lo sagrado en este sentido, en todo aquello que te va a ayudar a afrontar la dureza de esta vida con coherencia, con postura, o sea, y con un corazón noble. No sé si me está dando a entender. Entonces, por eso el amor, por eso la justicia, por eso la familia. Y eso, pues, va a ser difícil. O sea, va a ser difícil en un mundo progresista, va a ser difícil en un mundo que va cada vez más en contra de lo que significa el cristianismo. Pero creo que vale la pena. Entonces, a eso me refiero. O sea, es aceptar o adoptar todas esas cualidades que sabes que están en contra de este mundo, pero que te van a ayudar a remar contra la corriente. Sí, la honestidad sería algo sagrado. Sí, la integridad. Sí, definitivamente. O sea, porque estamos hablando de que la base de todo este progresismo es las mentiras. Las mentiras que constantemente se empezaron a decir y es una bola de nieve imparable y ahorita ya hay como 58 géneros y 20,000 cosas, ¿no? Por decir algo, que es lo más dramático, lo más, ¿cómo decirlo? Lo que más causa controversia, lo más controversial. Pero bueno, muchachos... Esto fue el episodio número 57 de su podcast favorito, Un Adaptado Podcast Show. Duró relativamente poquito. Como 43 minutos, 42 minutitos. Pero está bien, ¿no? Creo que está muy denso, ¿Ustedes qué piensan? Pues está chido. O sea, realmente creo que... En un mundo donde realmente no tenemos ninguna dirección... o sea, cada quien tiene su verdad. Uh-huh. La Biblia sí nos presenta una verdad. Uh-huh. Para mí eso es lo que me hace más sentido de la Biblia, es que realmente la Biblia tiene muchas respuestas. Y las respuestas más esenciales a tu existencia las tiene la Biblia. Uh-huh. Donde en una filosofía del mundo es donde nadie tiene la verdad. Uh-huh. Pero por eso es la frase, ¿no? De o todo es un milagro o nada es un milagro. Porque o todo es de Dios, o sea, o nada es de Dios. Uh-huh. O sea, porque la Biblia realmente te muestra la verdad. Uh-huh. Te muestra, Jesús es el camino, la vida y la verdad, ¿no? Sí, exacto. Entonces, con esas frases, esa lógica a mí me hace mucho sentido
cuando realmente sí tenemos respuestas en Dios y en la Biblia. De acuerdísimo. Robert. Sí, pues para mí yo creo que eso, la fe, la confianza en que si tú te acercas a Dios, Él va a dirigir tu vida, no te va a dejar que te pierdas, no te va a dejar que estés haciendo las cosas mal. Eventualmente te va a dirigir si Dios ve que hay algo en ti que hay que cambiar. Entonces, muchas veces yo veo a personas como angustiadas o afanadas porque creen que no están haciendo las cosas bien. Y yo diría, simplemente sé honesto contigo mismo y con Dios y ya. Eso es lo único por lo que uno se tiene que preocupar. Ser honestos a la hora de dirigirte hacia Dios y a la hora de buscarle. Ser honestos. Y si puedes pisar mal en algún lado, pues la confianza no está en ti, la confianza está en Dios. Entonces, tú fuiste honesto y así salieron las cosas, pero eventualmente Dios te sostendrá. Y a lo mejor no es de la manera en la que uno piensa, pero eventualmente la vida eterna está ahí para nosotros. De acuerdísimo. Y fíjate que específicamente en eso, como pequeña anotación, o sea, cuando ya estás confundido como cristiano, muy probablemente es por todas las cargas que quieren ponerte, ¿no? O sea, que Jesús no hizo. O sea, yo a todo lo que Robert dijo es, échale ganas, sigue adelante, acércate a Dios. O sea, todo lo que Robert dijo y ve a Jesús. Debe ser ligero. Exacto. Su yugo es ligero. O sea, y fíjate que algo que se me hizo bien impresionante fue que una vez en el Instituto Bíblico nos preguntaron, ¿qué tanto conoces a Jesús? O sea, conoces mucho de la Biblia, conoces todos los libros y te sabes todo, pero ¿realmente sabes todas las palabras que Jesús dijo en esta tierra? Y cuando hicieron esa pregunta yo me quedé así, chin, o sea, realmente no. O sea, te puedo manejar mucho de escatología y de teología y todo ese rollo, pero ¿cuánto nos falta? Y como lo decías tú al principio, ¿no? Lo básico. O sea, que no es nada básico, que no es nada despreciable. O sea, pero realmente a veces por ese estatus, por esa historia, esa mentira que te estás contando de que ya estás creciendo en la fe, empiezas a menospreciar lo esencial. O sea, no es lo básico, es lo esencial. O sea, y Jesús nos manda a predicar solamente eso, lo esencial. Lo demás ya, lo de menos. Sí. Y fíjate, lo que dice la Biblia siempre se me hace como algo, verdades tan fuertes. Que lo que hay en tu corazón, eso habla a tu boca. Entonces, veo a tantas personas, y yo mismo en ocasiones, que nos desgastamos hablando de tonterías como... no, pues que las luces que tienen ahí, que si tomar o no tomar es bueno, que si bailar, que si los tatuajes, que el noviazgo. Que si el noviazgo, que cosas así, en las que, o sea, cuando ya ves que el discurso de alguien es eso... Tú dices, ¿qué hay en tu corazón para que te enfoques en esas cosas? O sea, estamos cerrando el camino, estamos desviándonos de lo principal. Aparte estás diluyendo. O sea, estás reduciendo a esas nimiedades el cristianismo y la fe, que dejas de lado el amor fraternal que debemos de sentir unos hacia otros, el querer reflejar a Jesús unos con otros. Yo nunca vi a Jesús juzgando por este tipo de cosas a los demás, cosas tan superficiales. O sea, para nada. Y se nos va de la cabeza que tenemos que parecernos a Jesús. Eso es lo principal. Cuando tengas la duda de si estás comportándote de acuerdo a lo que dice la Biblia, ve a la figura de Jesús, es lo más básico, a la figura de cómo Jesús se plantearía esas cuestiones. A lo mejor no es tan simple porque nos encontramos en situaciones más complejas. Que Jesús no vivió. Que Jesús no vivió, exactamente, pero tenemos una buena idea del carácter de Jesús. O sea, yo lo que veo en la Biblia era un tipo, una persona... pues relajada, por así decirlo. O sea, él no se veía así poniendo atención en los detallitos y muy así meticuloso y cosas. No, de hecho, lo criticaba todo eso. Sí, o sea, entonces, si estamos cayendo en ese tipo de cosas, de actitudes, de estar observando de esto y lo otro, quiere decir que algo no está bien en ese sentido. De acuerdísimo. Yo creo que
Eso que dice Robert es apelar a la santidad. O sea, imitar a Jesús es intentar ser cada vez más como Él, es ser santo más cada día, ¿no? Pero hoy en día se ha tergiversado esa definición de santidad, de apartado, o sea, y luego queremos dar un estándar, un estatus, ¿no? De decir, es que ser santo significa, ¿no? Escuchar esto y ser santo significa... O sea, sí, no, está bien contaminado ese tipo de términos ya. Pero no deberíamos de renunciar a ellos por su No. mal uso, ¿sí me doy a entender? O sea, la santidad realmente... O sea, sí es apartarte del pecado y todo eso, pero también, o sea, también el orgullo es un pecado. O sea, también las mentiras son pecado. O sea, y se nos hace fácil como que hacer ese discurso de... como yo domino esto, voy a predicar sobre cómo esto está mal. Pero ¿por qué no hablar de tus faltas, de tus errores, de tus debilidades, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo hasta el día de hoy estoy luchando con esto. Estoy trabajando con esto. Y creo que son discursos que faltan mucho, ¿no? O sea, porque pues, hay pecado en nuestros corazones que tenemos ese estatus de decir... O esas ganas de tener un estatus, esas ganas de tener una posición... Y eso nos lleva a atropellar a otros hermanitos, ¿no? O sea, pero en la santidad nunca deja de haber amor. Nunca deja de haber justicia. Nunca deja de haber humildad, honestidad. Entonces, esa es la esencia, por lo menos en la que yo y creo que Robert y Nane vemos la figura de Jesús. Nos falta muchísimo. Simplemente esta es una muy buena oratoria al respecto, pero creo que el reto, como dice Robert, es llevarlo a la práctica día tras día. ¿De acuerdo? ¡Wow! Bueno, me gustó mucho, se me hizo reflexivo. Espero, muchachos, que ahorita que tú lo estés escuchando, donde quiera que estés, te hayamos podido transmitir un poquito de lo que yo deseaba. De hecho, esto lo hablé con Robert. Bueno, nos vimos con varios amigos y yo les dije, tengo ganas de hablar de esto, pero no sé cómo aterrizarlo. Entonces les dije, va a estar un poquito complejo. Era un viaje, acompáñame, Nane. Pero bueno, enos aquí. Y esperemos que te guste. Si te gustó, suscríbete. Ya estamos dándole prioridad a YouTube ahorita, pero siempre vas a encontrar los episodios en Spotify y en YouTube. Síguenos en Instagram, síguenos en YouTube, síguenos en Spotify y ahí nos vas a encontrar. Mándanos tus sugerencias, tu feedback, siempre nos ayuda un montón y la verdad te agradecemos tu fidelidad, que siempre has estado ahí. ¡Ay, qué bonito! Hasta me chivié yo. Sentí como si te lo estuviera diciendo enfrente. Y pues bueno, muchachos, muchísimas gracias. Este fue el episodio número 57 y Nada Atado Podcast Show. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye.